soy feliz. Capítulo 81. Benelana estaba emocionada, pero lo ocultaba bastante bien tras una máscara de pura tranquilidad, lo que se le hacía realmente difícil de poder soportar. Estaba sentada en uno de los sillones de la sala en la mansión, viendo desde una de las ventanas al cielo del inframundo, esperando a que Rías volviera con su nieta para verla después de 8 largos años de no verla, lo que solo hizo que su mente volara en diferentes escenarios de cómo es que se vería. Si era igual que Rías cuando era una niña, o una combinación entre ambos padres, pero con la personalidad de su hija, ya que no estaba muy a gusto que su nieta tuviera la misma actitud pervertida y poco sana de su yerno a la hora de actuar en situaciones que solo ponía en ridículo más su reputación como el dragón de los pechos. Sin duda un título bastante ridículo y vergonzoso, pero los niños que lo hicieron lo aceptaron bastante bien, lo que era mejor no interferir en eso y solo seguir con todo. Theoticus estaba tratando de mantener sus nervios en alto, mientras que Circex trataba de mantener su alegría con su esposa Gracia, tomándolo de las orejas para que se comportara. Mientras tanto, Ajuka estaba tomando sus notas a un ritmo bastante rápido mientras miraba con una emoción bastante alta a las piezas malvadas de los hijos de Issei y el resto de sus esposas abrazar a sus niños con una emoción bastante clara en sus miradas al ver cómo es que consiguieron un juego de piezas mutadas, lo que fue sin duda un buen comienzo al verlos a todos saltar y gritar de alegría, mientras que el hermano mayor de todos miraba con detenimiento sus piezas al verse responsable de todo lo que pueda hacer con ellas. El resto de los hermanos miraban sus piezas con una emoción bastante alta de la gran magnitud de su fuerza al obtener esta clase de piezas, además de que también que con esto, podrían formar sus noblezas, sin olvidarse de que ahora, podían ir al mundo humano, y empezar sus estudios en la Academia de Kyo, o como sus padres les dijeron una de las mejores academias que había en Japón, sin mencionar que ese fue el lugar en donde todas conocieron a su padre, y pudieron formar la familia que tenían. Sí. Sin duda todos eran felices. Benelana observa a todos los hermanos con una sonrisa en los labios. Todos viéndose felices, pero aún así, estaba esperando con ansias a Rina, una emoción palpable en su corazón de verla, y que además de eso pudiera ir a tomar sus podridas piezas como el resto de sus hermanos. Al fin podremos ir al mundo humano. Una niña de cabello rubio habló con emoción al igual que el resto de sus hermanos que se miraban igual de contentos por eso. Bien. Aún falta uno. Ajuka dejó un último juego de piezas malvadas sin transformar, lo que dejó confundidos a los hermanos, viendo al hombre de cabello verde que se miraba igual de emocionado por conseguir nueva información sobre las piezas malvadas de la familia de Issei, pero ahora a lo que estaba interesado, era ver qué tan fuerte podían ser las piezas de Ma heredera del clan Gremory. Señor Ajuka, ¿esas piezas para quién son? Uno de las hermanas Nekosou preguntó al ver al hombre alzar su ceja por tal pregunta, notando al igual que todos los demás jóvenes el último juego de piezas malvadas aún sin dueño. El Mao de cabello verde observó que la última joven no estaba con el resto de los hermanos, lo que hizo confundirse de dónde estaba, antes de ver a la familia Gremory por una respuesta, pues creía que todos estaban presentes para este momento. Rías fue a buscar a Rina, de seguro no tarda en llegar. Benelana declaró, un leve sentimiento de incomodidad ante la situación, pues todos habían venido principalmente a ver a la que sería en un futuro la siguiente, al tomar el título de líder del clan Gremory. Realmente todos tenían sus dudas sobre Rina, o incluso de saber cómo es que se había formado después de todo este tiempo. Incluso con saber que tanto potencial es él tendría al haber nacido en esta familia como Rías y Issei como sus padres. Sin duda algo por el cual estar emocionados al saber que si había algo especial en ella como para sobresalir. ¿Rina? Muchos de los niños preguntaron al no conocer el nombre de lo que se suponía era su hermana, incluso el mayor de todos no podía reconocer el nombre. ¿Que no eran todos ellos los presentes los únicos hermanos en esta familia? ¿O es que acaso hubo alguien más a quien estaban olvidando? La mirada de Benelana se puso curiosa, al ver la expresión de los niños, como si escuchar el nombre de Rina fuera algo nuevo y desconocido para ellos. ¿Que acaso no conocían a su propia hermana como para tener esas caras? Observó a las madres de los niños, pero obtuvo exactamente la misma expresión que ellos al ver que estaban en la misma página, sin conocer o incluso si conocían o recordaban el nombre de Rina, incluso Issei, que era el padre de todos ellos, estaba confundido por ese nombre, no recordando o incluso tener memoria de algo así. ¿Qué les pasaba? Algo no andaba bien en ellos como para tener tales expresiones. ¿O es que acaso no sabían quién era?
Eso hizo que su mirada se ponga seria por un momento, pues desde que llegó no había visto a Rina por ningún lado, y ahora que hacía saber su nombre, nadie aquí parecía conocerla. Observo a los mayordomos y mucamas de la mansión, solo para que ellos se vieron exactamente con la misma duda, antes de bajar sus miradas ante la mirada que la señora Gremory les estaba dando, como si tratara de hacer su conclusión a todo este tema en particular. Grayfia estaba en las mismas, junto con Sir Zex, que miraba a todos que se sentían incómodos ahora sobre esta situación, y con el tema de Rina. Un silencio bastante incómodo se alzó en la enorme sala, todos inquietos y nerviosos de las miradas que estaban recibiendo de los Gremory. ¿Qué estaba pasando? Porque nadie parecía conocer a Rina. Espero con paciencia Rías, a que al menos con todos presentes pudiera explicarle qué es lo que estaba pasando, o que al menos le diera una explicación de todo esto. No era normal que todos se vieran reacios a recordar a su nieta, incluso por saber que era una de las principales razones por las que todos estaban presentes el día de hoy. Todos escucharon pasos aproximarse a ellos, unos pasos fuertes y rápidos, antes de que la puerta fuera abierta con fuerza, por una Rías bastante alterada, sosteniendo en sus manos una hoja de papel envuelta en cinta. Notaron con desconcierto que la pelirroja Gremory tenía lágrimas deslizándose por sus mejillas, sus ojos rojos, junto con una expresión que reflejaba una profunda desesperación, tristeza y dolor, a lo que alertó a todos en la sala, por saber qué es lo que le sucedía o qué fue lo que había sucedido. Benelana observó la mirada de su hija, consternada y preocupada de lo que haya sucedido, pero con ver a Rías, algo le decía que esto tendría que ser horrible para que esté así, o incluso peor. Rías sentía que le faltaba el aire, tanto que incluso ahora le dolía el solo respirar, su corazón latiendo con un dolor inimaginable. Sin más que saber hacer, ella soltó la bomba. Rina ha escapado. Rina se sentía tranquila, contenta pero sobre todo, feliz. Ahora mismo se encontraba mirando la cara de abuelo en derrota de su último juego de póker, mientras que el zorro gruñón se encontraba tirando todo por todas partes. Maldita sea. ¿Por qué los Uzumakis tienen tanta suerte? Kurama rugió en protesta, tirando lo que sea que viera en la habitación de Rina, lo que fue frustrante porque la niña casi no tenía nada que tirar al ver sus pocas cosas, lo que hizo sonreír con suficiencia a la bicolor. No se necesita mucho para sonreír, y Kurama ya quería encontrar una forma de demostrar lo contrario a la maldita cachorra, a que dejara de verla con esa mirada que Naruto siempre tenía en sus días como un mocoso suertudo. Ya abuelo. Solo es un juego de cartas. Solo un juego. Abusas mucho de esa jodida suerte que tienes. ¿Cómo llamas a eso un simple juego que sabes que vas a ganar? Rina no sabía si reír o disimular estar tranquila, ya que el escuchar al zorro quejarse de su victoria era bastante divertido que no podía evitarlo. Kurama salió de la habitación, pisando fuerte en busca del maldito tabaco, para quitarse el dolor de cabeza que se generaba poco a poco. Ya tuvo que soportar las tonterías del rubio en todos estos años, no necesitaba que su hija, que era una copia de él en más de un sentido, le devolviera sus días de actitud problemática y bastante tonta como en aquellos días. Rina siguió con su sonrisa, y bajó las escaleras con total tranquilidad al ver al zorro refunfuñar por supuesta suerte. O como el viejo le dijo, la suerte de los Uzumakis. No sabía que su clan tenía tanta suerte en los juegos, pero si era así, entonces sí sabría qué hacer con esa suerte cuando se presentara una especie de juego a la que era obvio iba a ganar sin problemas y algún esfuerzo. Lástima que es suerte no funciona a la hora de dormir, pues siempre terminaba por meterse en problemas con el resto de sus maestros por quedarse dormida en clases, y Shino se encargó de darle sus castigos que iban acompañados por una ensalada, digo salada, muy molesta de que sea envuelta en sus tonterías. De todas formas, había sido un día divertido. Vio por una de las ventanas de la mansión, que estaban empezando a preparar algo este año, como una especie de festival, notando a todos hacer sus planes para ese día, lo que fue bastante interesante a la vista de Rina. No sabía que era un festival, pero supuso que era alguna celebración de algún tipo, viendo que muchos iban y venían de un lado a otro preparando todo. Iban a celebrar este día la derrota del Jurubi por amenazar el mundo y Madara Uchiha por querer hacer dormir a todos en un sueño eterno que no haría ningún bien a nadie, además de que sería una visita al daimyo del país del fuego, que vendría a Konoha a participar, junto con algunos otros. Pero debido a que la primera vez que quisieron celebrar eso cuando se enteraron, también era el cumpleaños de su séptimo Hokage y salvador de todo el mundo ninja.
Decidieron cambiar la fecha por otro del que era más cómodo para todos y que no fuera incómodo al todos reconocer la dura vida que tuvo el rubio en todo ese tiempo, y por eso todos estaban muy atareados el día de hoy. Rina se sentía un poco emocionada, debido a muchas razones, porque a pesar de que era un día para celebrar, y podía al menos ver cómo se vería. Esta sería la primera vez que podría ver un festival en la aldea, y ver si era tan divertido como todos los aldeanos decían. Hoy no había nadie en casa, solo ella y el abuelo Kurama, que estaba buscando a tientas otra caja de puros, sin darse cuenta que se los había acabado todos la primera semana. Sin duda fue divertido ver la cara frustrada del viejo. Hinako se sentía tranquila, caminando con algunas cuantas cosas en una pequeña bolsa de compras, volviendo caminando a su hogar en el camino. Había comprado algunos útiles que era obvio iban a pedir muy pronto en la academia, incluso si el maestro Shino no tratara de castigar a su senpai en la mayoría de las veces como para sacarlo de quicio. Observaba con detenimiento a muchos de los aldeanos empezar a decorar sus calles para estas fiestas, entre otro tipo de cosas. Pero en ese trayecto, no está del todo sola. Una nariz húmeda golpeó su mejilla para llamar su atención, observando a su acompañante, Akamaru, el compañero canino de su padre. Ella acarició su cabeza, bastante tranquila, pero el perro mayor quería que la niña pudiera distraerse un poco en su viaje de vuelta a casa. Hinako pasaba tiempo con el perro bastante mayor, debido a que no había nadie con quien hablar más que con algunas sirvientas de su clan, sus abuelos y tías que estaban bastante ocupadas en varios de sus trabajos, pero aún así tenían tiempo para ella, lo que agradecía bastante al ver que no querían verla deprimida por tanto tiempo. Al menos Akamaru calmaba esas emociones al estar con ella, como un consuelo al estar con ella y hablar de vez en cuando. Hinako podía entender a la perfección al perro. Una de las ventajas de parte del clan Inuzuka, poder entender a los caninos y en su lenguaje, incluso ellos mismos los entendían cada vez que hablaban. Le agradaba que él pasara tiempo con ella, pero Akamaru lo hacía por otras razones, y es que cuando había visto a la niña ir creciendo, no había visto en ningún momento verla sonreír, o mostrar alguna emoción positiva, casi en ningún momento que pasó con ella. Sea lo que fuese, no podía dejarla así como así, y por eso insistió en acompañarla en sus compras del día. Pero en ese tiempo, también empezaban a hablar, con Hinako solo asintiendo en cada uno de sus ladridos, contándoles historias, lo que fue bien recibido por la niña al saber un poco más del mundo en el pasado y a la vista de un perro que ha podido sobrevivir a todo tipo de cosas, como un veterano que se había retirado de toda una vida de peligros y puras enemigos, cada uno más peligroso que el anterior. Ciertamente no sabía cómo es que Akamaru seguía vivo, después de que le contó que el perro estuvo en una guerra, tratando de no morir ante bombas de tal magnitud capaces de destrozar. No. De eliminar continentes enteros en un abrir y cerrar de ojos, incluso tratando de enfrentarse a seres peligrosos y grotescos como lo era en Jubi. También contándole una pequeña historia de cómo es que trató de perseguir una ardilla en todo un patio, pero la maldita rata peluda era más rápida y astuta que él, que terminó por huir y él con el sentimiento de derrota, por perder ante un simple y pequeño animal. Eso último hizo que Hinako se riera, por pensar de cómo es que se veía a Akamaru tratando de atrapar a una ardilla, por ver el gran tamaño que tenía. En el camino, Akamaru vio que se estaban tardando un poco, y propuso en llevar a Hinako sobre su espalda, lo que fue rechazado por la niña, ya que el perro, si bien era amable, no quería abusar de eso, sobre todo al ver que el perro no está en sus mejores momentos, debido a que se estaba quedando atrás, y ella en la delantera, lo que un golpe bajó a su orgullo, al ver que ya no era el más enérgico de lo que era. Hinako siguió su camino, con Akamaru detrás de ella, y en ese paseo decidieron tomarse un tiempo de descanso. Ella sacó una pequeña croqueta para perro de su bolsillo, y se la dio al canino que se lo devoró en un instante en sus afilados colmillos. Dejó al perro acostado debajo de una banca cerca de un parque, mientras ella se comía un rollo de canela, observando a la gente seguir con sus cosas. No es que hubiera algo mejor que hacer en este momento. Akamaru se había quedado dormido durante un rato, y ella solo se quedó observando a todos. Unos segundos después su oído y olfato captaron un sonido entre gemidos de dolor y el sonido del metal oxidado en una esquina un tanto oscura por la sombra de un edificio. Dejando a Akamaru dormir, se acercó a inspeccionar lo que sucedió y qué es lo que pasaba. Una vez estuvo cerca, pudo divisar mejor lo que ocurría. Encontrándose con un gato de pelaje blanco, que se había quedado atascado en un alambre de hierro, bastante desesperado y con el dolor que estará atrapado y sin forma de salir, sin importar cuánto es que se moviera. Sin duda estaba sufriendo.
Hinako se quedó observando al felino unos cuantos segundos, sin saber qué hacer ahora. Era obvio que quería ayudarla, pero no sabía si el gato se pondría a la defensiva y que se fuera. Una vez que el gato captó su mirada, se le quedó viendo un buen rato. Sin saber qué más hacer ahora, se acercó al alambre tomando entre sus dedos pedazos de hierro oxidado y les dio fuertes tirones, poco a poco rompiendo los pequeños alambres, dejando con un más de libertad al gato, pero aún con la dificultad de salir sin lastimarse primero. Ante eso, se acercó al gato y tiró de más, marcas rojas en sus manos por el esfuerzo que estaba dando ahora al jalar con fuerza, más libertad para el gato si ahora tenía dificultad para moverse, pero tenía pase libre a su libertad. Hinako se le quedó viendo, antes de tomar con cuidado en sus manos ahora rojas, sujetar al gato y sacarlo con cuidado y no provocar algún dolor. Una estuvo fuera, el gato ahora fuera, empezar a moverse un poco, ahora por completo libre. Ya está a salvo. Fue lo que dijo, pero lo que recibió fue repentino. Corte. Un arañazo en su mano bastante fuerte fue lo que recibió, antes de que el gato le ciceara, con las puntas de su pelaje en punta, viéndola de manera amenazantes, antes de irse corriendo del lugar, dejándola con nada más que un corte. Era obvio, los gatos la odiaban. Hinako se quedó viendo el lugar en donde se fue el gato, antes de ver el corte en el dorso de su mano, una fina línea de sangre empezando a deslizarse de ella. Seguro que dolió, y ella lo sabía. Se levantó del lugar, yéndose, pues había salvado a un gato, pero lo que recibió fue que la lastimaran. Akamaru se despertó, vio la herida de Hinako, lo que de inmediato lo alertó. Le preguntó qué había sucedido, y ella le dijo que salvó a un gato de quedar atrapado, pero que la lastimó una vez que la salvó. El perro dijo que la llevaría a casa lo más rápido para que sanen su herida antes de que se infecte. Hinako iba a negarse, pero el perro no iba a aceptar un no por respuesta ahora. Se subió a su lomo y se fueron saltando de techo en techo de vuelta a casa. El viaje en Akamaru fue un poco divertido. Pero aún así, no sabía qué le daba que los gatos, que incluso ellos la odien ahora, solo por salvar la vida de uno. Rina se mantenía tranquila mientras caminaba por las calles de la aldea, aunque sería mejor si fuera saltando y corriendo como el resto de todos los demás ninjas que veía ir de un lado a otro, que era una forma bastante entretenido de moverse, pero fue una lástima que ella solo fuera una niña entrenamiento ninja, y que aún no podía hacer lo que el resto de los ninjas de alto rango hacían. Ya verían lo increíble que se vería el día que pueda hacer lo mismo que todos ellos. Kurama le dijo que no saliera de casa, pues había algo que podía salir mal el día de hoy si es que salía ahora, a lo que Rina le dijo que no se preocupara, que solo iría a buscar a su mamá que fue de compras, y ver si podía ir a ayudarla con algo, pues ni había mucho que hacer en casa ahora. Me preguntó en dónde estará. Cerró sus ojos y empezó a sentir sus emociones o incluso tratando de sentir su firma de chakra. Eran muy divertido el poder sentir literalmente todo a su alrededor, aunque hubo veces en que eso resultaba un poco inquietante, algunas veces el sentir las emociones de todos, como si fuera una metiche en los pensamientos de la gente. No culpa suya que ella fuera así, simplemente no podía evitarlo. Siempre sentía las emociones de la gente a casi 1 kilómetro de distancia, y no sabía cómo detenerlo o al menos hacer que parara. Y fue peor cuando ahora tenía sentidos a los de un kitsune en crecimiento, lo que solo aumentó un poco sus nuevos sentidos, incluso su olfato empezó a desarrollarse un poco más, pero lo único que olfateaba en estos momentos era la comida que empezaban a cocinar, lo que solo causó que le diera hambre. Mucha hambre. Esperaba y pudiera encontrar a su mamá para al menos ayudarla a hacer el almuerzo, pues su apetito a comer ramen empezaba a ser su mejor opción por el momento. ¿Dónde puede estar? Rina murmuró, llegando a una de las muchas calles en la aldea, antes de notar a un carruaje en medio de la multitud de gente que estaba bastante maravillado por la arquitectura y diseño que era la movilidad del daimyo del fuego. Sip. El daimyo estaba en la aldea, y dejó a cargo a sus escoltas y guardaespaldas, que eran un total de 2 hombres usando trajes samurái bastante llamativos e increíbles a la vista de todos los jóvenes que los veían, a que cuidaran su carruaje mientras tenía una leve charla con Okage el día de hoy. Espero que papá le esté yendo bien ahora. No sé cómo es que alguien tan importante como un daimyo venga de visita. Era cierto. Quién sabe de lo que estuvieran hablando, pero era más que seguro que era de política, o algo en su mayoría importante como para venir en estas fiestas, y que era de lo que hablaban ahora. Siguió su camino, tratando de pasar por la gran multitud, pero siguiendo su vista en el carruaje, ignorando por completo en dónde estaba caminando y que estaba llamando la atención de ciertos animales.
Un toro, que era el principal en mover el carruaje del daimio, estaba bastante cómodo en uno de los callejones, acurrucado junto a otros. Levantó su cabeza, notando a una pequeña niña caminar cerca de ellos, pero eso no fue lo que llamó su atención en absoluto, ni por asomo. Nada llamaba la atención de un toro a un punto tan extremo que cambiaba su actitud en más de un sentido. Los demás toros a los alrededores, que eran un total de 30, vieron a la niña caminar, todos notando lo mismo que los demás, todos los ojos brillando con un brillo bastante feroz en sus miradas al verlo. Rojo. Rina tiró de una piedra, antes de que sentidos de peligro recorrieran su cuerpo al punto de que se erizaron todos los pelos de sus cuerpos en una alerta bastante exigente, sin saber exactamente qué era. Dándose la vuelta lentamente, observó directamente a los ojos a un toro parado frente a ella, que tenía un brillo bastante predador. Hola. Rina dijo en un vago intento de saber qué es lo que este toro, siendo la primera vez que veía uno en su vida, y en querer saber qué tenía para tener que verla de esa manera, pero no ayudó que los 30 toros detrás de él tenían la misma mirada, todos mirándola con una intensidad que era ridícula. ¿Qué les pasaba? Todos los toros empezaron a mover sus pezuñas en el suelo, preparándose para lo que sería una de las carreras más altas de sus vidas. Oigan, ¿qué les pasa? ¿Por qué me miran así? Rina retrocedió con un miedo bastante alto al verse acorralada, un paso al frente de todos los toros al ver que quería huir, los mechones de cabello rojo moviéndose de un lado a otro por el viento, siendo como una especie de burla a los toros al ver tal movimiento. Si no puedes contra el toro que te embiste, no le sacudas la capa roja. Los galopazos siguieron, antes de que Rina tomara la opción más obvia. A correr. En sus marcas. Listos. Fuera. Rina corrió con todas las fuerzas que sus piernas le permitan, y justo detrás de ella, una estampida de toros siguiéndola con fuertes pisadas, que hacían temblar todo el suelo a su paso. Por favor, ayúdenme. Rina gritó a todos en la calle, no importando dónde es que pasaba, la gente al verla, empezaba a retroceder o a refugiarse de la situación en la que Rina estaba metida, sin saber exactamente qué hacer, todos haciéndose a un lado de donde ella pasaba, todos los toros siguiéndola. ¿Por qué me persiguen? Rina gritó con fuerzas a la gente a su alrededor y a los toros que solo veían ese brillante y candente cabello rojo moverse a todos lados, mientras Rina no paraba de correr por su vida, todos siendo atraídos por ella. Que alguien me ayude. Emi salió de una de las tiendas, observando que había conseguido un cupón de sus últimas compras, por ser una cliente bastante frecuente. Sin duda eran útiles, y todos parecían apreciar su presencia. Si es que supiera que lo único bueno en ella eran sus activos que los empleados no dejaban de mirar, sin mencionar esa amabilidad y inocencia que la mujer tenía y mostraba a todos a los que veía y saludaba sin importar exactamente que estuviera dando a mostrar más de lo que uno podía imaginar ver en sus vidas. Realmente todos sentían envidia a su ocaje por tener a tal belleza en sus manos. Ese debe ser todo. Emi dijo, observando sus compras, notando que estaba completo, además de que los empleados fueron muy amables en darle todo muy barato, tanto así que casi le habían regalado todo al menor precio posible, lo que se preguntaba si se debía a ser una cliente bastante frecuente en su establecimiento. Realmente todos fueron muy amables este día. Ella dijo, guardando su lista de compras, cargando toda una bolsa llena de comestibles con una sola mano, lo que fue sorprendente de ver cómo es que ella llevaba todo en una mano sin que la bolsa se desgarrara. Sin una demostración bastante hábil de fuerza. Emir iba a seguir su camino a casa, antes de que sus sentidos se activaran al sentir la vibración del suelo. Era pequeño, pero estaba empezando a aumentar a medida que pasaban los segundos. Una mirada de pura seriedad se reflejó en sus rasgos, notando que empezaba a acercarse a ella, antes de que su mirada cambiara a una de preocupación al ver a Rina correr como podía hacia ella, antes de que ella cayera al suelo en puro cansancio de correr tanto. Lo que fue evitado por una Emmi que apareció frente a ella al tomarla entre sus brazos al ver a su pequeña en tal estado, que casi quería llorar. Rina-chan. ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Ella preguntó frenética, sin saber qué fue lo que sucedió. Toros, fue lo único que Rina dijo, pues estaba tratando de recuperar el aire perdido en una de las carreras más largas de su vida. Emmi cargó a Rina entre sus brazos. Antes de notar desde la distancia una gran estampida de toro empezar a llegar a su dirección. Los toros al ver a una pelirroja más grande y con mayor cabello rojo aumentaron su velocidad hacia ambas. Una vez volvió la mirada seria a sus ojos, antes de ver su hija que estaba bastante inquieta y cansada. Rina-chan, cierra los ojos un momento por favor.
Rina ya tenía sus ojos cerrados por el cansancio, antes de que los toros ya estuvieran apuntando sus cuernos a la pelirroja. 0,01 segundo. Todo terminó. Rina sintió como su cuerpo se movió a una velocidad que no podía identificar del todo, su mente sufrió un pequeño mareo, antes de abrir sus ojos y ver qué es lo que había pasado, sus pulmones llenos de aire. Ya estás a salvo, Rina-chan. Emi habló con una dulzura demasiado alegre, lo que él le dejó confundida. Volteó a todos lados, pues aún no sabía de dónde es que los toros venían, o si estaban buscándola de alguna manera. Antes de que, en medio de la calle estaban los 30 toros, cada uno tirados en el suelo sin movimiento alguna, más que sus propias respiración bastante aceleradas, sus ojos mostrando un miedo bastante alto, como si acabaran de presenciar un sentimiento cercano a la muerte. La multitud que se empezó a formar a todos lados por una corrida de toros bastante extrema, no sabía exactamente cómo expresar lo que vieron hace menos de un segundo, pero había tan rápido que todos los toros quedaron inmóviles en el suelo. ¿Qué diablos había sucedido? Están muertos. Un aldeano gritó en bastante temor de que la esposa del Hokage haya matado a todos los toros en un abrir y cerrar de ojos, conmocionados de que algo así fuera incluso posible. Oh. No, claro que no. Solo los paralice presionando puntos de presión en todos sus cuerpos. Ya no causarán problemas. Emi habló con toda la calma del mundo, como si lo que acabara de hacer fuera lo más del mundo, dejando a todos un tanto nerviosos, intentando mantener su margen hacia la pelirroja, aún bastante temerosos de lo que la pelirroja pueda hacer en un movimiento tan rápido que podía hacerles algo si ella quisiera. Mamá realmente da miedo. Rina murmuró, antes de caer bastante cansada, sin saber exactamente cuánto era la capacidad de la Uzumaki mayor en sus ataques. Sin duda hoy fue un día bastante peligroso. Incluso para los toros. No temas con la hija de una mujer Uzumaki, no sabes lo que te pueda hacer si lo intentas. Fin del capítulo.